El día de hoy yo quiero invitarlo a que usted abra sus Biblias ahí en el libro de Hechos. En el capítulo número 8 encontramos una historia muy interesante. Para mí una de las más transformadoras o más impactantes en mi propia vida. Y esa es la historia que nosotros encontramos acerca de un hombre laico, un hombre que tenía llamado de Dios, pero había comenzado dentro de la iglesia como un servidor, como uno de los servidores de la iglesia. La Biblia se refería a ellos como los que servían las mesas. Pero Felipe determina seguir la voluntad de Dios y va a un lugar llamado Samaria a predicar, a compartir el evangelio con los samaritanos. Y aquí, en el capítulo número 8, desde el versículo 4 en adelante, encontramos nosotros esta bella historia que quiero leerla. Dice: mas los que fueron esparcidos iban por todas las partes anunciando la palabra. Y entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente escuchaba atentamente, unánimes, las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanos. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Y había un hombre llamado Simón, el cual había sido antes mágico en aquella ciudad, y andaba engañando a la gente de Samaria, diciéndole que era alguna cosa grande, el cual oían todos atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: esto es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había embelecido mucho tiempo. Mas cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Esta historia es probablemente la historia que dio la apertura a lo que nosotros conocemos como el resto del evangelio o el resto del Nuevo Testamento. Dios había llamado a la iglesia, no solamente universal, que nos incluye a nosotros, sino la iglesia de Jerusalén, a un llamado que nosotros lo conocemos ampliamente como la Gran Comisión. La comisión está partida en varios pasajes, entre ellos Mateo 28, encontramos Marcos 16, encontramos nosotros Hechos 1, donde habla y dice cosas tan peculiares que yo creo que muchos de nosotros lo conocemos. Dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id y haced discípulos de todas las naciones, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he hablado. El llamado universal del cuerpo de Cristo, de todos aquellos que han recibido de parte de Dios la salvación, es a llevar el evangelio. No es coincidencia, y lo digo recalcadamente, no es coincidencia de que tú y yo estamos donde estamos. No estoy hablando aquí sentado en este lugar, sino que usted vive en ese vecindario, que usted tiene una profesión, usted trabaja en tal y tal lugar. Todos nosotros estamos donde estamos porque el Señor nos ha puesto ahí para poder llevar la luz a esos lugares. Ese es el llamado de Dios. Dios no nos ha dicho de que debemos de abandonar nuestra vida para poder sencillamente 24/7 cumplir la gran comisión, sino el Señor nos ha establecido donde estamos para poder llevar la luz de Cristo a los confines de la tierra. Lo interesante de lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros comienza realmente en la creación. Una de las órdenes más reales que Dios dio desde el comienzo fue el multiplicados, fructificad, llenar la tierra. Lo interesante de la creación de Dios es de que la creación de Dios está partida en dos partes.
lo que está vivo y lo que no está vivo, lo que tiene vida y lo que no tiene vida. Lo que tiene vida no solamente tiene la capacidad, sino también tiene el llamado de la multiplicación. La realidad. Una de las cosas que nos unifica con toda la creación viviente es la capacidad de la multiplicación. Y aún en el gran pleito que existe a nivel, vamos a decir, científico, para tratar de hablar como habla la gente, ¿verdad? A nivel científico, es el hecho de que Dios estableció una orden. Desde el Génesis 1 estableció una orden de que todo tenía la capacidad de multiplicarse, pero tenía una limitación. Y la limitación era, todo era según su género. En contrariedad a la teoría de la evolución, donde dice que de la nada venimos todos. La verdad es, nada puede producir nada. La nada no puede producir nada. Es imposible. Usted no salió de un mineral. En realidad, la misma teoría de la evolución ha tenido que cambiar varias veces porque está probando el punto de que Dios es el creador de todas las cosas. Si nosotros miramos, por ejemplo, la teoría del Big Bang, esa ya no la enseñan en ningún lugar porque ellos reconocieron de que estaban probando el punto de que Dios es el creador de todas las cosas, de que Dios es la mano que hizo, formó todo lo que existe. Y cuando vemos nosotros la orden de Dios de la multiplicación, estamos nosotros teniendo que comprender, y dentro de esa limitación de que todo va conforme a su género. Y cuando nosotros vemos la obra de Dios, nosotros tenemos que entender de que tenemos una orden de parte de Dios, no solamente a nivel natural, sino también a nivel espiritual. Una de las cosas que se ha distorsionado, y yo sé de que hay jóvenes adolescentes todavía sentados en este lugar, pero ahora los jóvenes adolescentes saben más que los viejos. Y la realidad es de que en la sociedad, la cultura ha distorsionado el concepto de la multiplicación, de la fructificación. Han degenerado el concepto del sexo sencillamente a un concepto del placer, cuando lo fundamental de la relación sexual es la multiplicación. Y cuando yo niego, perdone que lo diga en un sentido natural, que lo vamos a aplicar a nivel espiritual, cuando yo niego el permitir de que Dios pueda traer fruto en mi vida a nivel natural, yo estoy negando la orden de Dios, estoy negando la obra que Dios ha hecho en medio de nosotros, el llamamiento de Dios dentro del marco del cuidado y la protección, ¿verdad? Estoy hablando de que cada uno de nosotros tampoco vengamos a traer 24 hijos a la tierra, porque 24 de usted sería difícil. La cosa es esta: si en lo natural comprendemos de que nosotros estamos quebrantando o corrompiendo la orden, el mandato, el propósito de la creación, nosotros también tenemos que entender de que dentro del concepto espiritual, Dios nos ha dado a nosotros también la capacidad de la multiplicación. Dentro de las mismas reglas, dentro de la misma orden, dentro del mismo proceso. Todo es según su género. Todo según su género. Si nosotros estuviéramos viéndolo desde esta perspectiva, tenemos que entender de que lo natural también ejemplifica lo espiritual. Uno diría, si uno ve, por ejemplo, la analogía bíblica que se puede crear dentro del concepto natural, es innatural, va en contra de la naturaleza de que un pastor de ovejas pueda procrear ovejas.
Muchas veces lo espiritualizamos tanto que nos olvidamos de que es un concepto natural. ¿Cuál es el trabajo del pastor? Cuidar ovejas y crear un ambiente propicio para que las ovejas se multipliquen. Porque en lo natural las ovejas son las que procrían ovejas. Eso es en lo natural. Pero le pregunto, ¿corrompemos el concepto cuando lo aplicamos a lo espiritual? No. En realidad, bíblicamente, los pastores deben de procrearse en otros pastores, hablando en lo espiritual. Las ovejas deben de multiplicarse ¿en qué? Y esa es la realidad de lo natural y es la realidad de lo espiritual. Y cuando nosotros vemos historias como aquella historia que creo que muchos de nosotros nos recordamos, la historia de la higuera. ¿Se recuerda? Jesús ve una higuera, tiene hambre. Porque a veces espiritualizamos tanto a Jesucristo que se nos olvida de que Él era un 100% hombre. Y usted cada 4 horas tiene hambre, ¿verdad? Especialmente algunos de los jóvenes es cada media hora. Ellos tienen la política, los adolescentes tienen la política que solo comen una vez al día, todo el día. Y la verdad, Jesús tenía hambre y vio una higuera. Y dice la historia de que él caminó hacia esa higuera y vio que la higuera tenía hojas, y cuando vio que tenía hojas, él empieza a meterse dentro de las hojas buscando ¿qué? Fruto. Y mucha gente no entiende esta historia porque para ellos, qué inconsideración de que Jesús maldijera a una planta porque no le dio fruto. El problema es de que muchos de nosotros no entendemos la historia. Y la historia está fundamentada en el hecho de que la higuera tenía hojas, pero no tenía fruto. Y si usted alguna vez ha plantado una higuera, usted va a entender de que las hojas crecen cuando el fruto empieza a brotarse. Porque Dios creó dentro de la higuera la capacidad de la protección. Significa de que las hojas cubren y protegen el fruto, porque el higo es un fruto muy deseado por los pájaros. Entonces tienen que esconder el fruto a través de la hoja. Pero aquí viene el otro lado de la moneda. La hoja señala de que hay que. Porque Dios creó a la higuera para que pudiera traer ¿qué? Fruto en tu vida. ¿Qué es lo que Dios está buscando? Dios está buscando fruto. Y a veces tenemos hojas, estamos verdes. Estamos mostrando de que hay cierto nivel de madurez. Hemos estado por muchos años en Cristo, hemos venido a la iglesia, hemos tomado cursos, hemos tomado seminarios, hemos tomado clases. Y deberíamos de estar mostrando ¿qué? Frutos. ¿Y qué anda buscando Dios? Fruto. Que debemos de aprender y tener la capacidad de multiplicarnos a nosotros, de poder traer fruto. Y eso es lo que Dios está buscando de cada uno de nosotros. Todo según su género. Todo conforme a la orden que Dios ha establecido. Ahora regresemos a esta historia en el libro de Hechos, capítulo número 8. Esta es la primera historia porque algo había sucedido que para muchos de nosotros que estudiamos estos pasajes, tenemos que comprender que son parte de la historia bíblica, pero es triste, porque la iglesia que recibió a Jesucristo, la iglesia que vio y sintió y palpó y experimentó la obra de Dios a través de Jesucristo, muchos de ellos vieron milagros, muchos de ellos comieron peces y panes con los 5,000 hombres.
Muchos de ellos vieron que Lázaro fue levantado de entre los muertos. Muchos vieron a los paralíticos levantarse, a los ciegos ver, a los mudos hablar. Muchos de ellos son testigos de todo lo que Dios había hecho a través de la vida de Jesús. Pero Jesús, antes de partir para tomar su lugar en el trono, dio una comisión. Y la comisión era ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y dice que cuando ya se convirtieron había que enseñarles a que guardaran todas las cosas que Él nos ha mandado. Pero la iglesia de Jerusalén estaba tan metida en un avivamiento, gozando una presencia de Dios, gozando la obra del Espíritu Santo, gozando la presencia de Dios, creciendo en la palabra, creciendo en la enseñanza, creciendo en la comunión. Estaban experimentando la gloria de Dios en medio de ellos, que habían olvidado la gran comisión. Y la iglesia se acomodó, diga conmigo esa palabra, acomodó. Se volvió pasiva. Olvidó la gran comisión, olvidó de que había un mundo que no había escuchado ni el nombre de Jesús, ni el mensaje transformador del evangelio del reino. Se estaba perdiendo el mundo y ellos gozando un avivamiento. Y entonces Dios tuvo que permitir que las cosas se sacudieran. Dios tuvo que permitir que se levantara un tal Saulo. Más tarde lo conocimos por Pablo, quien se volvió un perseguidor de la iglesia, quien tenía cartas para aún matar a los del camino. Y eso se empezó a dar, empezó Dios a sacudir la iglesia de Jerusalén, siendo Esteban el primer mártir. Se lo puede encontrar ahí en el capítulo 6, el capítulo 7, el capítulo previo a este capítulo que leímos, donde Dios tuvo que mandar a un tal Saulo a sacudir la iglesia para recordarle a la iglesia el llamado que Dios le había dado. Y la iglesia tuvo que recordar de que tenía un llamado. Y Dios tuvo que sacudirlos para que voluntaria o forzadamente cumplieran el llamado que Dios les había encomendado. Note usted el versículo número 4. Note aquí, que leímos nosotros en el capítulo 8. ¿Qué dice aquí? Mas los que fueron, ¿qué? Esparcidos. Ahí no significa de que fueron voluntariamente, sino que fueron. Déjeme ponerlo de esta perspectiva. Salieron corriendo para salvar el pellejo, porque la persecución que se estaba dando en Jerusalén era fuerte. Y Dios los envió a los confines de la tierra, a diferentes lugares los envió. Y el primero que vemos nosotros es Felipe. Felipe baja a un lugar llamado Samaria en respuesta al llamado que Dios le daba. Ahora, déjeme que usted comprenda este concepto que acaba de enfocar. Es la tendencia natural de todos nosotros, el de pensar en lo que nosotros estamos experimentando. Si estamos mal, 24/7 estamos pensando en el problema. No estoy hablándole a marcianos aquí. Estoy hablándole a seres humanos que vivimos la misma experiencia. Y de la misma forma, cuando estamos viviendo la gloria, estamos viviendo la abundancia, estamos viviendo la bendición, estamos viviendo el avivamiento del Señor, el Señor está tocando, estamos nosotros caminando en el aire, estamos caminando en el cielo, sentimos que la gloria nos ha alcanzado, también tenemos la tendencia en olvidar
el llamado que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Esa es la realidad. Y a veces el Señor tiene que recordarnos. El Señor tiene que hacernos volver a eso. Y la realidad es de que Dios quiere, donde tú estás, quiere que tú seas luz. Uno de los puntos fundamentales del Evangelio es cuando Jesucristo nos dice que debemos dejar que nuestra luz brille. A la luz no la ocultamos. Sería irónico ocultar una luz. El propósito de instalar una luz es para dejarla. Dios quiere que tú dejes que tu luz brille ahí donde tú estás. Pero cuando vemos esta historia de Felipe en Samaria, vemos 4 cosas que yo quiero enfatizar el día de hoy. 4 cosas que yo quiero que usted se lleve en una forma práctica en su vida. La primera, la encontramos nosotros en el versículo número 5. Le podría parecer que estoy sacando una sola palabra del versículo 5, pero yo quiero enfatizar esta palabra porque no solamente tiene un significado real, sino también tiene un significado espiritual. Note lo que dice aquí en el versículo 5. Y entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les fue a predicar o les predicaba a Cristo. Mire, si usted mira el mapa de Israel, especialmente la Israel del tiempo, aquí hace 2000 años, el tiempo de Jesús, el tiempo de los apóstoles, de los discípulos. Jerusalén es un monte. La Biblia lo declara desde su comienzo. Es un monte con el cual Dios ha hecho un pacto. Se llama el monte de Sión. Dios ha hecho un pacto con un monte llamado Sión, con una ciudad llamada Jerusalén. Y les recalco esto porque es un monte, está en alto. Ahorita no hice la investigación para saber cuántos metros sobre el nivel del mar, pero es un monte. Y Samaria era una ciudad que estaba debajo del nivel del mar. Entonces, para ir de Jerusalén a Samaria, ¿qué hay que hacer? Hay que bajar, hay que descender. Y yo sé que algunos de ustedes en nuestros países de la América Latina, yo por ejemplo puedo ver partes de Guatemala donde uno puede ir desde 2000 metros sobre el nivel del mar al nivel del mar en una cosa de 45 minutos. Hay lugares así. Y en este sentido, Felipe tuvo que, en lo sentido geográfico, tuvo que descender. Pero aquí es mucho más que un sentido geográfico. Aquí nos da a entender algo que creo que es muy importante para nuestra vida real. Y esto es el hecho de que cultural y racialmente había una tremenda separación, división entre los israelitas, los judíos y los samaritanos. Los samaritanos no eran gentiles, pero tampoco eran judíos. Era una mezcla entre los gentiles y los judíos. Ellos tenían costumbres judaicas en ciertas cosas y tenían culturas paganas en otras cosas. Cuando Jesucristo se sentó con aquella mujer llamada la mujer samaritana, ¿se recuerda el argumento entre Jesús y ella fue en donde se adoraba? Que los samaritanos habían cambiado la ciudad de Jerusalén por otro monte. Ellos habían cambiado el pensamiento religioso. Y entonces los judíos a nivel religioso se sentían superiores. A nivel racial se sentían superiores. A nivel cultural se sentían superiores. ¿Cómo se consideraban los judíos en comparación a los samaritanos? Mejores. Como nosotros conocemos, ¿verdad? Nuestro dicho latinoamericano, ¿verdad? Chusma, chusma, chusma.
Pero a la misma vez el samaritano consideraba al judío grotesco, orgulloso, intocable. Había un pleito entre ellos, cultural, religioso, racial. Y entonces, para que un judío pudiera llevar el evangelio a un samaritano, ¿qué tenía que hacer él? No era descender geográficamente, era descender ¿qué? Religiosa, mental, cultural, racial. Porque, hermanos, esto tiene mucho que ver para cada uno de nosotros. Porque ¿quién no está orgulloso de su apellido? ¿Ah? ¿Quién no está orgulloso de su historia? Yo tengo un nieto de 3 años que ya está aprendiendo todos los nombres de todo, ¿verdad? De todos. Pero él enfatiza el apellido Parish. Ya a los 3 años está enfatizando eso. ¿Y cómo se llama tu abuelita? Cindy Parish. ¿Y cómo se llama tu abuelito? Darío Parish. Pero él está empezando a entender el orgullo familiar. Y todos nosotros tenemos orgullo de dónde venimos. Tenemos un orgullo patrio, ¿verdad que sí, colombianos? Básicamente hay 3 o 4 naciones increíblemente nacionalistas en el continente. Los mexicanos, los argentinos, los brasileños y los colombianos. ¿Y qué pasa? Eso se puede volver un estorbo para el cumplimiento del llamado de Dios. ¿Sí o no? Porque podemos nosotros empezar a aislarnos, empezar a crear o a pensar de que nosotros somos mejores que otros. Y eso se vuelve un estorbo de poder nosotros cumplir con el llamamiento que Dios nos ha dado de poder multiplicarnos. Porque para poder multiplicarnos tenemos que dar lo que nosotros somos. Tener que dar lo que nosotros somos. Porque en el proceso tenemos que comprender esto. No hay una sola persona en la tierra que Dios no puede aceptar. ¿Hay alguien que Dios rechace? Estoy preguntando. ¿Hay alguien que Dios lo pueda rechazar? No. Es que nos ha hecho aceptos en el amado. Usted tiene que comprender esto, mi querido hermano y hermana, de que tu vida no vale nada sin la obra que Dios ha hecho. No importa lo que tú has alcanzado en lo natural, no importa de dónde tú has venido, no importa que si tengas tú aún sangre azul porque te crea realeza. No importa lo que tú eres en lo natural, sigue siendo un pecador. Y cuando nosotros encontramos la historia bíblica, encontramos de que aquella persona que tiene una revelación de sí mismo comienza diciendo: ay de mi pecador. Somos pecadores, ¿sí o no? Y no importa nuestra raza, color, estatura o alcance o éxito en lo natural, todos somos pecadores y estamos destinados a la separación eterna de Dios. Pero Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de hombre. Por amor a la humanidad, Él se hizo pecado para poder acercarnos a Dios. Y ahora cuando nosotros apelamos a la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, Él nos ha hecho aceptos en Cristo Jesús. Y por eso digo yo, no hay nadie rechazable. Sí, tenemos que arrepentirnos, sí tenemos que reconocer nuestro pecado, sí tenemos que aferrarnos y agarrarnos a la cruz. Pero no hay nadie rechazable.
Tú no puedes comenzar con el pensamiento de que esa persona no lo merece. Esa persona debería de terminar en el lago de fuego y azufre. Nosotros no condenamos. No fuimos llamados a condenar, sino a mostrar el camino para Dios. El problema es de que Dios no ha rechazado a nadie. No importa qué pecado tan profundo ha cometido una persona, Dios puede perdonar ese pecado si la persona está dispuesta a agarrarse de la obra redentora y de la misericordia de Dios. Porque lo que nosotros vemos en la vida de Felipe es de que él es la manifestación de lo que Jesucristo nos ha mostrado, el amor y la compasión que había en Cristo Jesús. Porque dice la palabra de que Jesucristo, viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas. Nosotros ejemplificamos el amor, ejemplificamos la compasión que hay en Dios hacia la humanidad. Y Dios nos ha hecho aceptos en el amado. Y ese amor y esa compasión nos lleva a conquistar, a sobrepasar, a poder dejar atrás las cosas que nos separan. Le pregunto, ¿conoce usted gente difícil? ¿Cuándo se vio en el espejo? Hasta yo soy difícil. Tenemos que comenzar con nosotros mismos. Somos difíciles. Y a pesar de que nosotros somos gente imposible, Dios nos ha amado. Dios nos ha transformado. Nos ha hecho su hijo, nos ha hecho parte de su familia. Él nos ha acercado a Él. No ha roto aquella división, aquella separación, para que pudiéramos nosotros entrar confiadamente a una relación con Él. Pero debemos de recordar, la gente es difícil. La naturaleza humana, déjeme decirle una realidad de viejo. Porque dice el dicho, ¿verdad? El diablo sabe más por viejo que por diablo. Ya soy más viejo que joven. La gente es ingrata. Y por eso la gente es difícil. Nadie es merecedor de nada. Yo no me acerco a alguien porque merezca algo. Yo me acerco a Él porque yo fui merecedor de nada. Y Dios me amó y me aceptó y me acercó a Él de tal forma que la persona puede también tener el mismo camino hacia Dios. Él ha roto la diferencia, ha roto la separación. Pero nosotros muchas veces no hemos roto esos paradigmas, esas estructuras en nuestro corazón, en nuestra mente. A veces juzgamos a una nación entera por el problema que tuvimos con uno. Amén. Es que no me gustan todos los de esa nación, no me caen bien. Solo tuvimos problema con uno. Pero estamos dispuestos, como Jonás, de que toda una ciudad como la ciudad de Nínive fuera destruida porque llevábamos nosotros un resentimiento en contra de alguien ahí dentro de esa nación. Y Dios nos tiene que corregir, porque lo que tiene que cambiar Dios en nosotros es que nosotros podamos permitir que el amor de Dios empiece a gobernarnos a nosotros, para que de la misma forma que Dios nos ha amado a nosotros, podamos nosotros ahora tener compasión de otros. Y el problema que existía entre el samaritano y el judío era ese problema de división, un problema de separación. La tercera cosa, oiga bien, debemos de amar y tener compasión
Porque la multiplicación va a traer incomodidad. Déjeme usar un concepto cultural moderno de ahora. Usted sabe que hoy los jóvenes, los millennials y los centennials están optando mejor tener hijos llamados perros y gatos, que en vez de tener hijos verdaderos. ¿Sabe por qué? Porque no quieren estar incomodados. El tener hijos que son el reflejo, la semejanza de uno, hijos humanos, requiere un sacrificio. A los gatos y los perros los podemos dejar todo un día solitos en casa. Y si alguno se pupurujea, uno simplemente lo limpia. ¿Sí o no? Pero dejamos a un hijo natural 12 horas abandonado en la casa, nos meten a la cárcel. Y queremos ser libres, soberanos e independientes. No queremos que nada nos restrinja. Esa es una actitud egocéntrica de esta cultura moderna. Le pregunto, ¿nos ha conquistado esa cultura a nosotros dentro del cuerpo de Cristo? Porque lamentablemente el multiplicarnos nos va a incomodar. Nos va a incomodar. Déjeme ponerle desde esta perspectiva. Si usted, Juan Pérez, trae a alguien a Cristo, ¿se acabó su responsabilidad con simplemente hacer la oración de fe? ¿O es usted responsable de caminar con esa persona, de discipularla, de asegurarse que se mantiene en el camino del Señor, darle un pastoreo, darle un seguimiento por varios años? Porque recuerde, cuando uno tiene hijos, lo natural no se acaba cuando ya tienen 1 año, ni se acaba a los 3 años, ni se acaba a los 5 años. Déjeme decirle, todos mis hijos están casados y ya son adultos y todavía tengo responsabilidad. No se acaba. Esa responsabilidad no se acaba. Continúa. Y muchos de nosotros no queremos esa incomodidad. Algunos de ustedes, a veces el multiplicarnos hace que la iglesia crezca y que la iglesia se llene, se sature. Y algunos de nosotros vamos a sentirnos incómodos porque algunos de ustedes se sienten dueños del asiento donde están sentados. Ahí se han venido sentando por años y se sienten ustedes dueños, casi piensan de que compraron esa silla. Me recuerdo en una de las congregaciones que teníamos aquí en Houston. La iglesia estaba creciendo rápidamente, ya estábamos en un tercer servicio. Y me recuerdo que una viejita que se sentaba siempre detrás de mí, por eso yo lo vi, se sentaba detrás de mí todos los cultos. Yo me sentaba en la primera fila, en la esquina, y ella se sentaba atrás. Pero un día llegó tarde y una de las visitas llegó y se sentó ahí. La viejita, como de 80 años, llega y dice: muévase, esa es mi silla. La multiplicación que hace nos incomoda. Perdemos nuestro lugar. Y la Biblia claramente enseña eso, porque recuerde, la Biblia dice: los nietos toman el lugar de los hijos. Pregúntenle a mis hijos, ¿quién está ahorita reinando en mi vida? ¿Mis hijos o mis nietos? La verdad es que nos incomoda a todos, pero todos tenemos que estar dispuestos, porque es parte de lo que Dios nos ha establecido como gente. Amén. Segundo, en estos principios, nosotros tenemos que estar dispuestos y obedientes. El problema de Jerusalén fue que no fue obediente ni estuvo dispuesto a cumplir lo que el Señor le ha llamado. Tú dices que tú amas a Dios,
La palabra de Dios dice que si tú lo amas, tienes que obedecer lo que Él dice. No lo que el Darío dice, o lo que Federico dice, o lo que fulano de tal dice. Lo que Dios dice. ¿Qué es lo que Dios ha hablado a tu vida? Tu obediencia es también estar dispuesto a hacer lo que Dios te está pidiendo que tú hagas. El Señor te está diciendo: multiplicaos y fructificad, henchid, llenad la tierra. Es que, hermanos, hay una labor que el Señor nos ha encomendado hasta el último momento. No podemos olvidar de que la gracia de Dios se va a manifestar hasta el día del juicio, porque hasta en ese entonces tenemos todos la oportunidad. Hasta el día que en todos nosotros estemos parados delante del trono, delante del gran juez, tenemos una oportunidad. Porque hasta que el juicio se establezca, la misericordia va a funcionar. Y mientras que nosotros no estemos parados delante de nuestro Señor Jesucristo, dando cuenta de nuestra propia vida, el mundo tiene la oportunidad todavía para ser salvo. Y es nuestra labor y nuestra responsabilidad el poder multiplicarnos en la vida de otros. La tercera cosa de las 4 que le dije, y la tercera es esta: debemos de aprender a escuchar la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo. ¿Sabe cuál fue lo verdaderamente singular de esta historia que estamos leyendo nosotros aquí en Hechos capítulo número 8? Felipe, como le dije, fue un laico, un hombre sin estudio, un hombre sin verdadero reconocimiento ministerial. A él no lo llamaban pastor ni lo llamaban evangelista. 20 años más tarde, al final del libro de Hechos, lo reconocen como evangelista. Él era un laico. Pero sabe, hay algo aquí en el capítulo 8 que quiero que usted sepa. Este laico, sin conocimiento y sin experiencia y sin reconocimiento, tuvo más éxito que cualquiera de los 12 apóstoles. Pedro se para en 2 mensajes. En uno se convierte en 3,000, en el otro se convierte en 5,000. 8,000 en 2 mensajes. Yo quisiera que algunos de ustedes se convirtieran, pero las cosas entre usted y Dios. Felipe baja a una ciudad entera llamada Samaria, y la ciudad entera es transformada. Una ciudad entera es transformada por un laico. Al final, cuando estaba él entrando a la misma tendencia de Jerusalén, porque había un avivamiento, había un mover tan especial de Dios, viene el Espíritu de Dios y le dice: sal hacia el desierto. Y Felipe, en obediencia a la voz del Espíritu, sale caminando, deja atrás el avivamiento de Samaria y se va al desierto. Imagínese llegando Felipe del avivamiento y se rasca la cabeza y dice: Señor, pero ¿para qué me trajiste aquí? No hay nada. De repente, a lo lejos, mira una caravana y mira que la caravana se le acerca. Y el Espíritu Santo le dice: acércate. Y Felipe, en obediencia, se acerca a la caravana y mira a un hombre que se sentía desilusionado. Esto es extra, no se lo voy a cobrar. Se sentía desilusionado porque la Biblia solo nos dice 3 cosas sobre este hombre. Primero, nos dice que era africano, era de Etiopía. Segundo, nos dice de que era el tesorero de la reina de Etiopía. Y tercero, nos dice, y lo peor de todo, era de que era un eunuco, era un mutilado, era castrado. Y
la Biblia había establecido en el Antiguo Testamento de que un mutilado, un castrado, no podía entrar a la presencia, no podía tener una relación con Dios. Y él estaba decepcionado. Todo lo que había gastado, todo lo que había sacrificado. Y entonces en el camino de regreso, en su decepción, se pone a leer la porción de la escritura que había comprado. Y Felipe se agarra de eso y se le acerca y le dice: ¿entiendes lo que lees? Y le dice el eunuco: ¿cómo puedo entender si nadie me lo ha explicado? Y Felipe se monta en la caravana, en el carro del eunuco. Y yo le puedo decir, la Biblia no lo dice, pero yo sí le digo que pasó días con este hombre. Siguió en la caravana. 3 o 4 días más tarde, el eunuco saca la cabeza, mira un oasis, mira un estanque y le pregunta y le dice: ¿qué me impide que me bautice? Otra vez quería sentir desilusión, porque dijo: también este judío me va a decir que es imposible. Y viene Felipe y le dice: solo cree y puedes ser salvo. Solo cree. Pero lo que sucedió en el desierto, él alcanzó a una persona que hoy él fue el padre, espiritualmente hablando, de una nación que ha sido cristiana por 2000 años, la nación de Etiopía. Él transformó una nación entera. Todo porque estaba en este punto, dispuesto a escuchar la voz del Espíritu Santo. Que cuando el Espíritu Santo le dijo: habla con fulano de tal, ¿sabe qué? Cuando el Espíritu Santo nos da esta orden, es que el Espíritu Santo ya ha preparado a la persona. Lo único que tenemos que hacer es hablar. Y quiero terminar con este último punto. Versículo 12 del capítulo 8. 8:12. Dice aquí: y cuando creyeron a Felipe, que les predicaba o anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. Oiga bien, Samaria no creyó en Jesucristo porque creyeron en el evangelio. Note lo que dice, póngamelo en la pantalla porque es bien importante que la gente lo mire. Note lo que dice aquí: y creyeron a Felipe. ¿En quién creyeron? No creyeron en el evangelio, creyeron en Felipe. Y porque creyeron en Felipe, creyeron el evangelio que él predicaba. Hermanos, le podría parecer cursi lo que le voy a decir, pero en algunos casos usted es el único Jesús que la gente va a ver. Y por eso es tan importante que usted viva y predique la misma cosa. Porque si usted no vive el evangelio, cállese la boca. Le está haciendo daño a la gente. Ahora, no le estoy diciendo que mejor ahora diga: ya Darío me dijo que me callara la boca. No, yo le estoy diciendo: pídale a Dios que Él cambie su testimonio, porque es imperante que la gente crea en usted primero, para que cuando usted hable ellos puedan creer a su mensaje. Es que, hermanos, usted no va a tener que abrir la boca cuando usted verdaderamente es transformado. La gente va a venir y le va a preguntar: ¿qué es lo que yo necesito ser para ser como usted? Yo se lo puedo garantizar. La gente va a venir y le va a contar sus problemas porque está queriendo que usted le dé el consejo acerca de lo que usted debería de hacer para que pudiera cambiar de ese problema. Pero comienza con que usted sea transformado. Es que, hermanos, quiero terminar con esto. No es suficiente que usted sea salvo. Usted necesita ser transformado. Y su oración debe ser esa todos los días. Usted
debería de verse en el espejo y recuerde, usted es el difícil. Ya acordamos eso hoy. Usted es el problema. Ahora, no es sencillamente decir, bueno, soy el problema, punto y aparte. Mírese al espejo y dígale a Dios: Señor, ¿cuál es mi problema? ¿Cuál es mi situación difícil? Si usted no lo puede saber por el espejo, pregúntele a su pareja: ¿cuál es mi problema? Y empiece a pedirle a Dios que lo pueda transformar. Es que, hermanos, el que nos salvó nos puede transformar. Él es suficiente. El problema no está en Dios, el problema muchas veces está en nosotros, que nos hemos acoplado y nos hemos contentado con vivir la vida como la vivimos. Así soy yo, así nací y así me voy a morir. Y yo se lo dije la vez pasada: no cancela la salvación, pero sí es tan importante que usted busque de que Dios pueda transformarlo, para que cuando usted verdaderamente esté en un lugar, esté en el trabajo, esté en su vecindario, usted pueda hacer luz. Que su familia puedan creer en usted, porque ellos han visto el antes de Cristo y ahora están viendo el después de Cristo. ¿Sí o no? Pero aún ni el perro cree en usted. Ese es el problema, porque usted no ha sido transformado, y eso es lo que necesitamos que Dios pueda hacer en nosotros. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie? ¿Por qué no cierra sus ojos por un momentito ahí donde usted está? Cierre sus ojos y dígale al Señor ahí donde usted está: Señor, cámbiame, transfórmame. Necesito conquistar áreas de mi vida que todavía están indomables, incontrolables. Y necesito que esta área realmente sea conquistada por ti, Señor. Tal vez tú necesitas que Dios te lo revele, tal vez tú necesitas que Dios te confronte. Pero si tú estás ahí, estás entendiendo esta palabra, el Señor te está llamando a que Dios pueda transformar esa área de tu vida que es tu problema. Y ahí donde tú estás, si quieres levantar tus manos a los cielos, quieres arrodillarte, quieres simplemente pedirle a Dios, ahí donde tú estás, dile: Señor, cámbiame. Quiero ser hecho conforme a la imagen del Hijo. Quiero que el Hijo brille, que lo que la gente mire no me mire a mí, el viejo yo, sino mire a Jesucristo en mí. Que ellos puedan percibir que he sido cambiado, que cuando yo hable la gente pueda creer a lo que le estoy diciendo. Hoy, Padre, te pido que tú hagas una obra completa en nosotros. Sabemos y entendemos y creemos de que el que ha comenzado la buena obra la terminará, la perfeccionará. Y Padre, hoy nos aferramos a ti, Señor. En el nombre de Jesús, haz tu obra completa, Señor, para que podamos multiplicarnos, para que podamos llevar el Evangelio a nuestro mundo, que no tengamos vergüenza, ni estemos avergonzados de nosotros mismos, porque Cristo nos ha cambiado. Hoy, en el nombre de Jesús, te doy gracias. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Hay algún anuncio para terminar? Hermanos, este es el primer día de la semana. Que el Señor bendiga su vida. El Señor abra camino delante de usted.
el Señor use sus manos, porque estas son las herramientas de la bendición de Dios. El Señor use sus manos para prosperar y bendecir su vida. Que el Señor vaya delante de usted y vaya detrás de usted y lo rodee con su favor, y que esta semana sea una semana fantástica delante del Señor. Vaya en la paz del Señor y que el Señor esté con usted. Lo bendecimos.